En rueda de prensa, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que tras el bloqueo económico puesto por Estados Unidos, el país suramericano logrará solventar la crisis buscando mecanismos alternos. Bueno, ¿cómo superar las sanciones? Ahí está. Profundizando nuestro relacionamiento estratégico con Rusia, con China, con la India, con Irán, con otros polos. Del mismo modo, aseguró que la crisis venezolana ha llevado a que las personas aprueben muestras de odio con una alarmante cifra. Nosotros no podemos permitir que estadísticas o encuestas que cuentan que un 18% de la población venezolana está de acuerdo con expresiones de fascismo, de discriminación, de intolerancia y de odio se impongan en un país. Es una cifra muy alta. La ex canciller ha acusado a los partidos opositores de ser los que han promovido el odio en Venezuela, el odio racial, clasista y político, según ella, y ha advertido que podría haber penalizaciones a las empresas proveedoras de redes sociales una vez se defina el marco jurídico de dicha ley. El presidente estadounidense Donald Trump dijo a principios de este mes que no descartaría una opción militar en Venezuela. Sin embargo, un alto asesor de seguridad nacional del mandatario aseguró que ningún plan de acción militar se está considerando en un futuro cercano para Venezuela. En términos militares no existe una opción militar, una opción diplomática o una opción económica. Tratamos de integrar todos los elementos juntos. En términos de planificación de contingencia y tratando de imaginar lo que podría venir, traemos todas las opciones al presidente. Siempre miramos una amplia gama de contingencias y cómo esto podría evolucionar en el futuro. Obviamente, cualquier decisión estará en conjunción con nuestros socios en la región. No se anticipan acciones militares en el futuro cercano. Las declaraciones de McMaster se produjeron tras el anuncio del viernes pasado de una nueva ronda de sanciones económicas estadounidenses contra el país suramericano, restringiendo su acceso a la deuda y los mercados de renta variable del país norteamericano. En virtud de la orden ejecutiva, se prohíbe a las personas estadounidenses dedicarse a determinados tratos que involucren al gobierno de Venezuela y sus instrumentos. Esto incluye la petrolera estatal PDVSA. Dichas prohibiciones se extienden a transacciones o actividades que ocurren en Estados Unidos y cubren tanto instrumentos de deuda como instrumentos de patrimonio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 9 de agosto sanciones a 8 personas venezolanas involucradas en la creación de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente, luego de que Washington incluyera en la lista negra al presidente venezolano Nicolás Maduro el 31 de julio, marcando el peor momento de las relaciones Venezuela-Estados Unidos, según el mandatario suramericano. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua. La revolución sensorial impulsada por la computadora marcará el comienzo de una nueva era de progreso tecnológico y China está liderando el camino. Así lo sostiene Toby Walsh, profesor de inteligencia artificial de la Universidad de Australia en Nueva Gales del Sur. Creo que China está haciendo una apuesta muy sensata aquí en inteligencia artificial. Está muy bien situado para aprovechar la revolución de la inteligencia artificial que viene. Tiene una gran cantidad de datos. Tiene muchas grandes empresas de tecnología bien posicionados para desarrollar. Está haciendo apuestas muy fuertes en esta área. Así que imagino que China va a salir muy bien de esta revolución. China continúa haciendo avances rápidos en el campo de la inteligencia artificial y continúa invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo de tecnología emergente. En la tendencia hacia una economía impulsada por el consumo, la revolución de la inteligencia artificial es el arma más poderosa. There's only one search engine on the planet, Google, outside China. Solo hay un buscador en el planeta fuera de China, Google. Solo hay una red de medios sociales en el planeta fuera de China, Facebook. Solo hay un servicio de mensajería en el planeta fuera de China, Twitter. La razón por la que China ha tenido el buen sentido de proteger su propio mercado es que tiene alguna competencia. Y si no hacemos lo suficiente, tendremos tanto poder, tanta riqueza concentrada en manos de unos pocos, que serán más ricos que los países. Y no son más responsables con el pueblo que los países. And they're not answerable, like countries, to the people. El 20 de julio de este año, el Consejo de Estado de China anunció el Plan de Inteligencia Artificial de próxima generación, con el cual el país asiático tomará medidas para convertirse en el principal centro de innovación global de inteligencia artificial para 2030. Con información de la oficina en Sydney, Australia, Noticias Xinhua. El Economista Televisión.
Verificación de usuario, compartir viaje y chat desde la aplicación son las 3 nuevas funciones que la plataforma Uber implementará para garantizar la seguridad de sus socios conductores. El director general de Uber para México y el Caribe, Federico Ranero, explicó que se incrementaron los filtros para la creación de nuevas cuentas, sobre todo para aquellos que realicen pago en efectivo. Además, los conductores podrán compartir el rastreo de su viaje en tiempo real con 1 o hasta 5 familiares o amigos y tendrán a su disposición un número de emergencias disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Por último, se implementará un chat dentro de la aplicación que permite a los socios conductores y usuarios enviar mensajes de texto en tiempo real para que puedan comunicarse fácilmente desde la misma aplicación y sin necesidad de revelar datos personales como el número telefónico. Abundó que para evitar distracciones del conductor mientras está al frente del volante, el chat contará con notas predeterminadas y lea los mensajes del usuario en voz alta. La compañía de transporte señaló que estas funciones se unen a las que ya cuenta, como el bloqueo de números telefónicos cuando se realizan llamadas para mantener la confidencialidad tanto de socios conductores como de usuarios. Con información de agencias, El Economista Televisión. El Economista Televisión. La cumbre sobre inmigración celebrada este lunes en París ha reunido a líderes de países europeos y africanos. Una de las soluciones presentadas por el presidente francés Emmanuel Macron ha sido que la identificación de refugiados empiece en Níger y Chad para asegurarles el asilo en territorio africano y evitar riesgos innecesarios. El objetivo es desmantelar las redes de traficantes de seres humanos. Algunos grupos de traficantes que son los traficantes de armas, de vidas humanas, de droga y los grupos relacionados con el terrorismo han convertido el desierto de África y el Mediterráneo en un cementerio. Son los mismos que están ligados profundamente al terrorismo. Los dirigentes han vuelto a insistir en el refuerzo de la cooperación con los países de origen y tránsito y ayudas para la estabilización de Libia. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha afirmado que el problema de la inmigración es la pobreza, mientras que los líderes africanos recuerdan que esta crisis no se resolverá si no hay desarrollo en África. Bueno, pues en la semana lo que ha sucedido ha sido, o lo que estamos esperando en esta semana económica, hablando de la expectativa de los inversionistas, tiene que ver mucho con datos como por ejemplo el crecimiento económico en Estados Unidos, también los datos de empleo. Estamos por cerrar ya el mes de agosto, por comenzar el mes de septiembre y entonces estamos imaginando que ya para el viernes estará el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos marcando el saldo ya mensual, lo que corresponde al mes de agosto y si es que se mantiene la tendencia de creación de empleos en Estados Unidos. Pero quiero comenzar esta conversación con José Luis de Aro, allá en la Bolsa de Valores de Nueva York, con, por supuesto, el efecto de la tormenta tropical Harvey sobre empresas en distintos sectores, de lo que ha sido la operación de este lunes. José Luis, ¿cómo estás? Sabemos que es temprano para dar daños económicos, para hablar ya de la infraestructura, porque además lo que llega después es la reconstrucción y típicamente es una muy buena noticia. Pero ¿cómo se vivió hoy Harvey allá? Pues de momento, Gaby, hemos visto esa primera reacción inicial en los precios del crudo. Veíamos como el West Texas Intermediate cerraba la jornada a la baja, cayendo cerca de un 2% y situándose en el entorno de los 46,76 dólares el barril. También hemos visto un repunte en los precios de la gasolina que de entrega en septiembre llegaban a subir hasta un 6,8%. Los expertos apuntan a que podríamos llegar a ver cómo el galón de gasolina podría llegar a subir hasta $1 por galón y esto podría tener efectos colaterales en el consumo de cara a la segunda mitad del año. También hemos visto como el sector energético ha sido uno de los que ha liderado las caídas en esta jornada mixta para comenzar la semana. Ha caído en el entorno de un 0,52%, pero sin embargo hemos visto algunas compañías como Phillips 66 o Valero que han operado con subidas durante buena parte de la jornada. También vemos como otras industrias, como por ejemplo las aerolíneas, también se están viendo afectadas, las aseguradoras. Vamos a
a ver cómo los efectos económicos de este huracán, ahora tormenta tropical, se dejarán notar. En un principio, los expertos hablan de que podríamos llegar a ver pérdidas de entre 30.000 hasta 100.000 millones de dólares y solo un tercio de estos gastos estarían asegurados, con lo cual tendremos que ver también cuál es la evolución dentro del sector de las aseguradoras y sobre todo tener en cuenta que en estos momentos la economía de Texas era una de las economías que más crecía en la primera mitad del año. En el primer trimestre su PIB llegaba a crecer hasta un 3,9%, con lo cual el impacto de este huracán se podría dejar notar en el consumo, también en el empleo y afectar no solo a la economía estatal de cara a la segunda mitad del año, sino también a la economía nacional. Y por eso subrayo que en este tipo de eventos, cuando llega la etapa de la reconstrucción, esto genera una expectativa enorme, sobre todo en esa condición económica previa a la llegada de Harvey, porque también lo que se esperaría es que ese esfuerzo de reconstrucción sea un importante impulsor para empresas, para consumidores, etcétera. Subrayar dentro de las empresas que se han visto afectadas el día de hoy, José Luis, el caso de Exxon, que directamente informó que uno de los techos dentro de una de sus instalaciones parcialmente se hundió, y este es el tipo de efecto, no nada más la suspensión por Harvey, lo que están sufriendo las refinadoras, sino que también el potencial daño a la infraestructura, que también tiene una consecuencia para la operación de las mismas. No me puedo mover de tema sin incluirte también la resaca que se está viviendo con la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole. Yo no estuve para hablar contigo la semana pasada, pero ¿qué rescatas, además de cómo está el dólar y el euro? Pues básicamente lo que podemos rescatar, Gaby, es que Janet Yellen quemó varias de los últimos cartuchos que tenía como posibilidad para ser reelegida por Donald Trump para seguir al frente de la Reserva Federal, sobre todo porque defendió esa regulación financiera implementada sobre todo tras la crisis de 2008, defendió el Dodd-Frank y aseguró que básicamente cualquier tipo de cambio en la regulación debería de ser bastante modesto. Por eso este mensaje sobre todo va en contra de lo que ha estado defendiendo el presidente Trump, que lo que busca es una desregulación del sector financiero, pero sobre todo lo más importante, tanto después de escuchar a Janet Yellen, sobre todo también después de escuchar a Mario Draghi, que defendía la globalización, afirmaba que estamos viendo un crecimiento global que se está sosteniendo y que está siendo bastante robusto, ha sido esa reacción que veíamos dentro de las divisas, con el euro llegando a tocar máximos de 2 años y medio. Esto podría complicar aún más esa hoja de ruta para el Banco Central Europeo y sobre todo de cara a si se eliminan o no esos estímulos, y sobre todo aquí en Estados Unidos seguimos viendo cómo el dólar sigue cayendo ante la falta de las expectativas sobre la agenda económica de Trump, también el impacto que hemos visto con el huracán Harvey este fin de semana, y esto debería beneficiar en cierta forma a las exportaciones estadounidenses. Importantísimo el punto que estás haciendo. Sigue la resaca, eso es lo que estoy diciendo yo. Otro tema importante de la semana, marcaba yo los informes económicos, por supuesto el dato de crecimiento económico y lo que viene con el informe de empleos. Ahí está, tenemos esa segunda revisión del crecimiento del PIB correspondiente al segundo trimestre del año. Esa primera lectura quedaba en el 2,6%. En estos momentos las expectativas del mercado es que incluso podríamos ver una mejora con un crecimiento de hasta el 2,7%, con lo cual seguiríamos manteniendo esa dinámica de que los primeros 6 meses del año Estados Unidos crecía en el entorno de un 2%, lo que se mantiene en línea con su potencial, y mientras tanto vamos a estar también muy atentos a ese dato de empleo después de que el mes pasado llegásemos a crear 209.000 puestos de trabajo. En el mes que estamos a punto de dejar atrás, Gaby, se esperaría que habríamos generado entre 180 a 185.000 puestos de trabajo. La tasa de paro se mantendría en el 4,3%, pero vamos a tener que estar muy atentos a los salarios, porque en estos momentos se espera que haya una subida muy moderada del entorno al 0,2%, y este va a ser el dato al que los operadores y los inversores van a prestar bastante atención, sobre todo de cara a esa próxima reunión del mercado abierto de la Reserva Federal en el mes de septiembre. Así es, porque no es la última reunión del año y porque todo el mundo se imagina si será hasta diciembre cuando espere para ese aumento tan prometido en la tasa de interés, o si es que lo hará en septiembre, o si no lo hará, porque te cuento que hay mucha gente que ya está pensando que quizá no lo hace, ¿eh? Es muy importante, Gaby, cómo han cambiado las expectativas. De hecho, ahora menos del 40% del consenso no espera una subida de tipos de interés en diciembre, y de hecho no se ve
una subida clara por parte del mercado, por lo menos hasta junio del año que viene, con lo cual es muy importante tomarle el pulso al parqué sobre cómo están las expectativas para esa normalización monetaria, para que no haya discordancia entre los mercados y la Reserva Federal. Bueno, y también saber si el viernes el presidente Trump agregará a su lista de triunfos, como lo hace el dato del crecimiento económico y el dato de empleo, o si vamos a hablar de un asunto inercial. Pero esperando al viernes y el dato del PIB, habemos, José Luis de Haro, habemos, presidente ejecutivo en Uber, déjame lo pronuncio, Dara Khosrowshahi, ex banquero. Dime. No, te iba a decir que te voy a dejar que lo pronuncies tú, porque yo ya estaba pensando, digo, esto va a ser impronunciable. ¿Verdad? Dara Khosrowshahi, investigue, me llama la atención, ex banquero, es foráneo a Silicon Valley, y eso lo subrayo. Está sentado en la junta directiva también del New York Times y de otra empresa, y aquí es en donde también quiero tu opinión, una empresa que ya atrajo inversión del SoftBank. Y ojo, SoftBank quería un pedazo de Uber hace tiempo. Ahí está, y es muy importante sobre todo la capacidad que va a tener el ex consejero ya de Expedia a la hora de guiar a Uber en sus próximos retos. Tenemos que tener en cuenta que el ex consejero delegado de Expedia ha conseguido abrir mercados en cerca de 60 países distintos. Estamos hablando de una compañía que ha logrado una capitalización bursátil en bolsa de alrededor de 3.000 millones de dólares, que es rentable y que ahora mismo lo que va a servir en su llegada en Uber es precisamente para seguir expandiendo a la compañía a nivel internacional, en un momento en el que también va a tener que cambiar buena parte de esa cultura de Uber que se ha visto bastante perjudicada durante los últimos meses. También va a tener que enfrentar ese litigio que tiene en estos momentos abierto Uber con Google en lo que se refiere a la conducción autónoma, y sobre todo tiene que preparar a la compañía para esa esperada salida a bolsa, que seguramente no se va a producir este año, pero que sí que podría estar proyectada para el año que viene. Y parece que de momento han elegido a la persona correcta. Es un consejero delegado que todavía es joven, que ha tenido muy buena reputación en Expedia y que podría ahora mismo tenerla en Uber. Eso sí, hay algunos críticos que apuntan a que debería haber sido una mujer la que liderase Uber, pero ahora mismo tendremos que ver cómo evoluciona la compañía en los próximos meses. Gaby. ¿Cómo se apellida? Mira, lo tengo apuntado, Khosrowshahi, pero ya sabes que es que yo mi pronunciación con este acento no podemos... Yo también lo tengo ahí apuntado. Gracias, José Luis. Damos la bienvenida a Juan Carlos Nava, quien es consultor en economía internacional y especialista en divisas. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Contigo queremos platicar de otro de los temas de la administración de Donald Trump que parece problemático. El gobierno no se puede endeudar de manera ilimitada y el Congreso es quien establece un techo máximo de deuda cada año. Una vez que se alcanza ese techo, sabemos que los legisladores son quienes tienen que ponerse de acuerdo nuevamente para elevar este máximo. Este año tienen hasta el 30 de septiembre para definirlo y para el próximo año fiscal. Y pues bueno, este es uno de los temas que sabemos que han generado fricción en el Congreso de Estados Unidos. Donald Trump quiere elevar este techo de deuda, mientras que el Congreso no. Platícanos. Bueno, aparte del techo de deuda, Susana, tenemos el problema que Estados Unidos ya no cuenta, el gobierno de Estados Unidos ya no cuenta con los recursos suficientes para terminar septiembre. Entonces necesitan aprobar una ley que se llama Continuing Resolution, que tiene que firmar el presidente de los Estados Unidos junto con el techo de deuda, y esto pues puede provocar mucho nerviosismo durante septiembre para los mercados financieros internacionales. Aunque es un problema interno de Estados Unidos, el hecho de que no se pudiera aprobar el techo de deuda pone en riesgo el pago de los compromisos internacionales de los bonos de tesoro de Estados Unidos. En el 2011 hubo una aproximación a estas fechas fatales y se perdieron aproximadamente 1.300 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos tuvo que pagar esa cantidad, aparte del nerviosismo que provocó. Standard & Poor's le bajó la calificación a Estados Unidos. En el 2013 se volvió a presentar. Ahora Donald Trump está exigiendo que le otorguen 1.600 millones de dólares para comenzar la construcción del muro, y que de otra manera va a vetar
ese incremento de gasto público del gobierno de Estados Unidos. Es un problema serio. Goldman Sachs le da un 50% de probabilidad de que Donald Trump vete ese gasto, y eso antes de las declaraciones de la semana pasada, me parece que en Phoenix, donde Donald Trump comenzó a amenazar con este veto. Es una situación muy delicada porque en el mundo los mercados financieros, las bolsas accionarias, las principales que han tenido, pues han roto récords últimamente, pues se encuentran muy presionadas por un lado la Reserva Federal y por otro lado este asunto que pues se puede convertir en un asunto de mucho nerviosismo, mucha volatilidad en septiembre. Entonces, a ver, vámonos por partes. Tiene de aquí a septiembre, punto número 1, para que se pase esta propuesta de elevar el techo de deuda, pero por otro lado, el Continuing Resolution que nos decías para solventar estos gastos que tienen en el mes de septiembre. Se puede cerrar, el gobierno de Estados Unidos puede dejar de pagar sus obligaciones. Exacto. Eso ocurrió en el 2013 por algunas semanas. Eso no es grave. Lo grave es que hubiese nerviosismo de que el gobierno de Estados Unidos dejara de pagar la deuda de los bonos del tesoro de esta nación, que, pues tú sabes, se consideran como riesgo prácticamente cero. El hecho de que Estados Unidos cayera en default es inconcebible. Fitch, la calificadora, ya ha amenazado con bajar la calificación en esta ocasión. Recordemos que en el 2011, otra vez, también Standard & Poor's sí se la bajó. Pero en este caso, por ejemplo, en esta ocasión, Moody's es quien ha dicho que no ve ningún riesgo, ¿no? Que vea una economía muy fuerte y que no vería el riesgo de cambiar la calificación, como ya lo dijo Fitch. Ya mencionaba yo Goldman Sachs con un 50% de probabilidad de que se vete, de que haya este problema gravísimo, un 50% de probabilidad. Moody's, como tú dices, así lo ha anunciado, está más tranquila, pero aquí tenemos el concepto de trash in, trash out. ¿Sí? Si se mete basura al pronóstico, sale basura de datos, de información. Si se meten basura de datos, sale basura de información. El punto medular aquí es cómo conceptualizar al presidente Trump. Si se conceptualiza como un estadista o un estratega político o económico maravilloso, bueno, pues podemos tomar la posición de Moody's. Pero si se le asume como un autócrata con tendencias autócratas, ¿sí?, y un apostador en cuanto a su habilidad o su perfil de inversor, ¿sí? Puede ser inversor de bajo riesgo, inversor de alto riesgo o un apostador. Si se toma en cuenta que pudiese ser eso, y tomando en cuenta que el presidente Trump ahora se encuentra acorralado por 3 investigaciones, una del Senado, otra de la Cámara de Representantes y otra del fiscal especial, ¿sí? Entonces tenemos un problema grave si se dan circunstancias en las que el presidente Trump considere, para desviar la atención, llevar la cuestión política en esos sentidos. Y ahí es donde entra también el Tratado de Libre Comercio. No hay que confiarse, es poco fiable, y debido a las circunstancias extremas no podemos estar pensando en que es simple una cuestión de estrategia, de estrategia de negociación del presidente Trump. No hay que bajar la guardia. Ya ha tenido ejemplos muy dramáticos con este perdón al sheriff Arpaio, Joe Arpaio, sí, algo muy grave, muy extremo, y con las declaraciones en Virginia de los hechos que se presentaron racistas, ahí. Claro. Por otro lado, regresando un poco a este tema del techo de la deuda, sabemos que el Departamento del Tesoro, para mantener este techo, pues ha retrasado la compra de determinados bonos y valores. ¿Esto qué impacto tiene?
Bueno, el impacto es relativo. Como yo te decía, en el 2011 el impacto para el gobierno de Estados Unidos fue de $1.300 millones. En el 2013 fue apenas de unos $40 millones, fue muy poco, aunque en el 2013 sí se cerró el gobierno. Realmente el impacto grave es la percepción de riesgo, porque no es necesario que se cumpla esta fecha. Si los mercados en estos próximos días y semanas van percibiendo un mayor riesgo con respecto de la conducta del presidente Trump, que ese es el punto, ese es el hecho de definir bien quién es el presidente Trump y meterlo a los modelos financieros y económicos para determinar el nivel de volatilidad de los mercados. Ese es el punto y esa es la diferencia entre Moody's y Goldman. Bien. Sí. Pues como conclusión, Juan Carlos, ¿qué podríamos esperar en los próximos días? Y también esto, ¿qué afectaciones podría tener a la relación con México? Bueno, México se encuentra en una situación realmente dramática por ser el vecino y para nosotros el principal socio comercial, donde se dirigen casi el 80% de las exportaciones. Hay una lucha, hay una crisis política muy pocas veces vista en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos. Los medios, el Congreso, el sistema judicial están en plena batalla en contra del Poder Ejecutivo y, dadas las circunstancias actuales legales a las que se confronta el mismo presidente Trump y con el Special Counsel, que es el fiscal interno que tiene todas las prerrogativas, tiene todo el dinero y tiene todos los permisos para investigar absolutamente todo, incluso sus reportes de impuestos que nunca quiso entregar. La situación de la conducta, de la respuesta del presidente Trump a las circunstancias que se vayan dando va a ser decisiva. Recordemos que apenas hace unas cuantas semanas, unas 8 o 10 semanas, un equipo de negociación se iba a presentar con el equipo de negociación de Estados Unidos, más bien un equipo de gobierno se iba a presentar con los nuevos integrantes del gobierno de Estados Unidos. Y ese día estuvo el presidente Trump a punto de declarar que estaba terminado el Tratado de Libre Comercio. Los senadores que por casualidad, la Cámara de Senadores, los senadores republicanos que por casualidad estaban ese día para recibir notificación del Estado con Corea del Norte, de Estados Unidos en la cuestión militar, le presionaron para que no diera por terminado ese Tratado de Libre Comercio. Pero continuando con esa percepción de que si el presidente Trump es un autócrata con una conducta de inversor que no es de alto riesgo, sino es un apostador, vamos a estar dependiendo de las circunstancias que se presenten en el momento que se presenten, y este momento puede ser cualquier día de los próximos meses con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Bien. Y a finales de este mes con el techo de deuda y el Continuing Resolution, que es el gasto adicional que se requiere para mantener abierto Bien. Al gobierno. Pues estaremos muy atentos a ver qué ocurre en estos días. Mucha atención, varios temas, varios frentes a los que se tiene que enfrentar Estados Unidos. La volatilidad del peso mexicano va a estar también. Pues estaremos muy atentos y seguiremos platicando más adelante contigo, Juan Carlos Nava, consultor en economía internacional y especialista en divisas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Susana. Gracias. O si no tuviera otra cosa de qué ocuparse, como por ejemplo del desastre del huracán Harvey, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a sus amenazas en Twitter. Otra vez habló de la posibilidad de acabar con el Tratado de Libre Comercio. Escribió: estamos en el proceso de renegociación del Telecán, el peor que jamás hayamos hecho con México y Canadá. Los dos se están poniendo en un plan muy difícil. ¿Lo tendremos que dar por terminado? Eso pregunta. Este mensaje lo publicó el domingo, 5 días antes de que comience aquí en la Ciudad de México la segunda ronda de negociaciones. Y apenas la semana pasada, en un mitin en Arizona, Trump dijo que probablemente terminaría poniendo fin al acuerdo en algún momento.
En un segundo mensaje en Twitter también reiteró su promesa de campaña sin cumplir. Dijo que como México es una de las naciones con más altas tasas de criminalidad en el mundo, necesitamos el muro. México lo pagará a través de un reembolso o de otra forma. El gobierno de México respondió a las amenazas de Trump. La Cancillería sacó un comunicado en el que aseguró que nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro que se construya en territorio estadounidense. Sobre la violencia en México por el tráfico de drogas, armas y dinero, dijo que es un problema compartido. También afirmó que la posición de México en las renegociaciones del TLC continuará siendo seria y constructiva y no negociará el TLC ni ningún otro aspecto de la relación bilateral por medio de redes sociales o medios de comunicación. En el mismo boletín, la Cancillería expresa solidaridad con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos por los daños causados por el huracán Harvey y señala que las autoridades de México ofrecieron ayuda y colaboración, dice, como deben hacer siempre los buenos vecinos en momentos de dificultad. La Unión Europea reclama claridad al Reino Unido en el Brexit. En la tercera ronda de negociaciones, el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, ha pedido claridad a Londres para acelerar las negociaciones de cara a la futura relación del país con el bloque comunitario. We must start negotiating seriously. Debemos empezar a negociar seriamente. Necesitamos documentos del Reino Unido que sean claros para tener negociaciones constructivas. Cuanto antes eliminemos la ambigüedad, antes podremos discutir la futura relación y un periodo de transición. El negociador británico pidió flexibilidad. Para el Reino Unido, la semana que viene será el momento de impulsar la discusión técnica en todos los temas. Queremos cerrar los asuntos en los que estamos de acuerdo y desbloquear lo relativo a los puntos en los que no estamos de acuerdo para avanzar en conjunto. Pero para lograrlo, requeriremos flexibilidad e imaginación en ambas partes. No se esperan grandes avances en esta ronda que se prolongará hasta el jueves que viene.